Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ejercicios recomendados. ¿Cuáles son? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles un poquitito de la necesidad de hacer ejercicio. El ejercicio realmente no es opcional, el ejercicio hace falta. De hecho, el cuerpo humano es un organismo así casi perfecto, una obra de la creación espectacular, de bien hecha, de bien diseñada, pero es casi como una máquina, en el sentido de que si usted no la usa, se le enmohece y se le daña. O sea, el cuerpo hay que usarlo porque si no se usa, se daña. El cuerpo que mejor se conserva es un cuerpo que se usa. Usted lo usa, usted lo mueve, usted lo conserva. Usted lo deja de usar, lo deja quieto mucho rato, se le daña. Así que el ejercicio es algo necesario. Voy a la pizarra un momentito para explicarle este tema de cuáles son los ejercicios que mejoran más el metabolismo, que es el tema que a mí me interesa, el tema del metabolismo. Entonces, el tema es que hay algo que yo explico en el libro Poder del Metabolismo, y es que en la vida todo tiene una secuencia, ¿no? La secuencia de la vida es importante. Por ejemplo, si usted se va a casar, lo mejor sería que primero se enamore. Primero se enamora, después se casa. Usted pudiera tratar de enamorarse después de estar casado, pero puede que no le quede bien. Si usted se va a bañar, pues usted primero se quita la ropa, después se baña. Usted pudiera bañarse con la ropa puesta y después quitársela, pero puede que el baño tampoco le quede tan bien. O sea que en la vida la secuencia es importante, como que la secuencia de las cosas. Esto primero, esto segundo, esto tercero, ¿no? Entonces la secuencia correcta es esta. Una persona primero mejora su metabolismo, que es lo que nosotros buscamos con el libro Poder de Metabolismo o inclusive con los cientos de episodios de Metabolismo TV, ¿no? Buscamos educar a la persona para que mejore el metabolismo. El metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo, ¿ok? Esa energía del cuerpo, energía, es lo que permite el movimiento del cuerpo. Ese movimiento, esa capacidad de moverse el cuerpo, cuando la dirigimos de forma correcta, se llama ejercicio. Ejercicio físico. Y eso ayuda a crear todavía un mejor metabolismo. O sea, que esto es casi como si fuera un círculo, ¿no? Usted mejora el metabolismo, mejora la producción de energía, ahora ya no está cansado, tiene ganas de hacer ejercicio, pues tiene energía para invertir, la utiliza para un movimiento, hace los ejercicios correctos y esos ejercicios a su vez hacen que el mismo metabolismo crezca todavía más. Y esto se alimenta así, ¿no? Así que básicamente esta es la secuencia. La secuencia es primero busque hidratar su cuerpo, arreglar su dieta con la dieta 2x1, 3x1, comer los alimentos correctos para su tipo de sistema nervioso, que todo eso que se explica en el libro Poder de Metabolismo, para que tenga más energía, para que pueda hacer buenos movimientos, para que los emplee como ejercicio, para que entonces tenga más metabolismo. Fórmula mágica. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios que se recomiendan? ¿Qué ejercicio físico es el que se recomienda? Bueno, hay 200.000 teorías y yo no soy experto en ejercicio, pero sí soy experto en el tema del metabolismo. Entonces, como llevo más de 15, 16 años investigando el metabolismo, pues me he puesto a buscar en los estudios clínicos, en los estudios hechos por científicos, por médicos, qué se ha podido demostrar que sean los ejercicios que más mejoran el metabolismo. ¿Okay? Digamos que cualquier ejercicio es mejor que ningún ejercicio. Así que una caminadita, nadar, subir una escalera en vez de coger el ascensor, todo eso es mejor que no hacer nada. Vamos a empezar por ahí. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de calidades de ejercicio en términos de mejorar el metabolismo, hay dos ejercicios que son los que tienen la mayor cantidad de estudios clínicos, de pruebas científicas, de que mejoran y suben el metabolismo. Hay una forma de medir el metabolismo que se llama medir el metabolismo basal. Basal quiere decir el metabolismo que usted tiene cuando usted está en descanso. Hay unas máquinas que miden cuánto dióxido de carbono y oxígeno se está usando en el cuerpo y eso le dice a qué velocidad va su metabolismo. Es un sistema medio complejo, pero se usa en la ciencia, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber cuáles son los dos ejercicios, que ya sé que hay dos de ellos que son los que más suben el metabolismo. Los voy a compartir con usted. El primer ejercicio que más sube el metabolismo de todo es un ejercicio que se llama ejercicio de
intervalos. Si usted habla inglés, métase a YouTube y corra interval training, interval. En inglés intervalos. El ejercicio de intervalos es una combinación de un ejercicio que es intenso, que combina un periodo corto de tiempo con un descanso. Un ejercicio intenso por un periodo corto con un descanso, eso es intervalo. Ejemplo, si yo fuera a hacer un ejercicio de intervalo, pues yo por un minuto, mucho ejercicio, bien rápido, por un minuto, y hasta que me agote, por un minuto, y luego 3 minutos de descanso. O caminando suave, ¿ok? Y vuelvo otra vez, un minuto, hasta el agotamiento, por un minuto, y luego 3 minutos. O sea, que básicamente si usted hace un minuto intenso y corto, y le da 3 minutos de descanso, y vuelve un minuto intenso y corto, y le da 3 minutos de descanso, y repite esa secuencia 4 o 5 veces, en cuestión de 15 minutos, usted va a ver que su cuerpo empieza a sudar. Porque este tipo de ejercicio, al causar la intensidad que hace que los músculos se activen realmente, porque la está llevando al máximo de su capacidad por un minuto nada más, eso activa todas las hormonas, activa lo que llaman la hormona de crecimiento, y usted hace ejercicio de intervalo que le puede tomar 15 minutos al día, nada más, 15 minutos cada 4 días, lo que sea, y usted va a ver que por las próximas 6 o 8 horas usted está sudando y quema grasa por 24 horas. Así que nada quema grasa como el ejercicio de intervalo. Es mejor que irse a caminar 1 hora, que darle la vuelta a la manzana, o sea, si es un ejercicio que es intenso por corto tiempo y luego un descansito, intenso por corto tiempo y un descansito, o sea, 1 minuto y 3 de descanso, 1 minuto intenso y 3 de descanso, 1 minuto y 3 de descanso, eso produce un efecto que se ha comprobado en los estudios clínicos que levanta el metabolismo, quema grasa, construye musculatura, es milagroso. El otro ejercicio que tiene una cualidad espectacular, que se habla ya en el libro El Poder del Metabolismo, es el ejercicio de lo que llaman el trampolín. El trampolín, que allá en México le dicen un brincolín, el trampolín tiene la ventaja que lo puede hacer una persona y es de bajo impacto. O sea, el trampolín, uno brinca, y cuando uno brinca, eso, el impacto no da en las rodillas, no da en la espalda, sino que permite que la persona rebote con el mismo peso de su cuerpo contra la gravedad del planeta. Eso hace que inclusive el sistema linfático, que es el sistema por donde sale toda la basura del cuerpo, donde sale la grasa, se vacíe. O sea que la persona básicamente saca tóxicos del cuerpo. En el libro El Poder del Metabolismo va a ver que hay un capítulo que se llama Vida Sedentaria, donde le estoy explicando los beneficios que inclusive los astronautas, los de la NASA, lo utilizan el trampolín. Usan el trampolín porque es un ejercicio que reconstruye músculo y por cuestión de 15 minutos que usted lo haga, tiene el efecto como de correr media hora, ¿me sigue? Y tiene un efecto quema grasa y de levantar el metabolismo. Así que estos son los 2 ejercicios que más se recomiendan. El ejercicio de intervalo, que es intenso por corto tiempo, digamos 1 minuto y 3 minutos de descanso, 1 minuto intenso, 3 minutos de descanso, y el trampolín. Estos son los 2 que más mejoran el metabolismo y estos se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.